Ya. Entonces, vamos a, en esta sesión, trabajar lo que son base de datos o data frames o marco de datos. Ujú. La sesión anterior trabajamos lo que era relacionado a vectores. Entonces, un vector era una secuencia de datos relacionados a una variable. Un marco de datos va a contener la información de varias variables al mismo tiempo. Ujú. Y en estadística es usual hacer trabajar con base de datos. ¿Por qué? Porque los individuos que son el estudio, que forman parte del estudio, poseen muchas características, tanto numéricas como atributos. Entonces, eso eh, impulsa pues, el trabajo con marco de datos. Ujú. A ver, por ejemplo, vamos a, vamos a generar primeramente una base de datos, ¿ya? A ver, para ello vamos a generar la información, por ejemplo, de dos estudiantes, ¿ya? A ver, Ujú. uno será el estudiante, a ver, vamos a primero colocar los nombres, ¿ya? Vamos a crear un vector y por aquí vamos a poner los nombres de dos estudiantes, o de tres, ¿ya? José, Pedro y Raúl, por ejemplo. Ya, entonces ahí hemos generado este vector con los nombres de José, Pedro y Raúl. Entonces, supongamos que son estudiantes, pues, ¿no? De primer ciclo, ¿no? Entonces van a tener una nota en matemática y vamos a ponerle, pues, que uno sacó 14, otro 15 y otro 18. Entonces, ya ahí está la nota de mate. Ya, luego podemos colocar la edad de repente. Y bueno, creamos un vector con las edades. Puede ser que uno tenga 20 años, el otro también 20 y el último que tenga 23 años, ¿no? Hasta. Entonces, aquí tenemos tres vectores de forma aislada, por así decirlo, de forma independiente, de los nombres, la nota en matemática y la edad. Entonces, vamos a formar, vamos a agruparlos en un marco de datos. Vamos a almacenarlo en un objeto llamado datos y le vamos a poner data frame, y aquí vamos a colocar dentro los nombres de los vectores. Por ejemplo, nombres, la nota en mate y la edad. Entonces, le ejecutamos y veamos qué es lo que nos devuelve la opción datos. Entonces, esto de aquí ya es un marco de datos o una base de datos o un data frame. O sea, el Ujú. objeto datos, a ver, si le damos la función str, que es estructura del objeto, nos indica qué tipo de objeto es, la estructura del objeto. Y allí le dice, ¿no? Es un data frame
tiene 3 observaciones de 3 variables. Y le dice, ¿no? La variable nombres es de tipo carácter, la variable mate es numérica y la edad también es numérica. Ya. Entonces, generalmente cuando se trabaja con Excel o SPSS, la información le va a venir así, ¿no? En un marco de datos, donde la primera fila representa a un individuo o a la unidad de estudio, ¿no? En este caso, si la unidad de estudio fuera un estudiante, la primera fila corresponde como información de ese primer estudiante. O sea, es el nombre de José. El alumno se llama José, su nota fue 14 y su edad fue de 20 años. La segunda fila corresponde al estudiante llamado Pedro, que tiene una nota de 15 y una edad de 20 años. Y así, ¿no? El tercero es Raúl, con una nota de 18 y una edad de 23. Ya está. Entonces, un data frame contiene en las columnas la información de las variables, ¿no? Y estas pueden ser de tipo carácter, de tipo numérico. Que pueden ser de las dos, no hay ningún problema. No. A ver, agregar nueva variable. A ver, ¿qué podemos hacer para agregar una nueva variable ya a nuestra base de datos? A ver, por ejemplo, queremos añadir una variable que se llame física, que representará la nota de física de los 3 estudiantes. Entonces, lo que haremos es, vamos a crear un vector primeramente llamado física y ahora le colocamos las notas, pueden ser 12, 14, 14. Ya está. Ahora lo que queremos es que esta variable se acople aquí, ¿no? Al conjunto de datos. Entonces vamos a hacer datos y vamos a utilizar el comando cbind o cbind. Y vamos a ponerle datos y coma, le vamos a añadir la variable física. Entonces, este cbind lo que hace es unir columnas. Entonces, le damos ahí y datos. Cuando ejecutamos ahora datos, y aparece, ¿no? La cuarta columna es la columna física. Entonces, a veces quizás la data, la información está dividida y hay que unirla por columnas. Entonces, el comando cbind o cbind ahí es bastante útil en ese caso. Bien, entonces ahora veamos cómo podemos añadir un nuevo elemento. Por ejemplo, a ver, tenemos la información de un nuevo estudiante. A ver, por ejemplo, llamémosle Marco, ¿no? Vamos a ponerle nuevo, ¿ya? Así se va a llamar, nuevo, se va a llamar el nuevo estudiante, con el objeto, ¿no? Su nombre va a ser Marco.
Ojo que vamos a añadir una nueva fila. Entonces debe tener la información en este orden, ¿no? Primero el nombre, en este caso que será Marco. La nota en mate, pongámosle 16. La edad, pongámosle 22. Y la nota en física, pongámosle 16. Entonces, este nuevo vector tiene esta, ¿no? Ya acá hay un detalle, que Marco es este tipo carácter, ¿no? Y basta que haya un carácter para que los demás este, se vuelvan tipo carácter. A ver, vamos a intentar de esta manera, ¿ya? A ver, en vez de Marco vamos a colocar un número cualquiera. Por ejemplo, 0, ¿ya? Vamos a chancarlo, ya, ahora sí. A ver, para agregar un nuevo elemento lo que tenemos que usar es la función rbint, ya que va a unir de forma horizontal. Entonces, datos, rbint, datos, y en este caso, nuevo. A ver, vamos a ejecutar el rbint. Esta información debería pegarse en la parte de abajo. A ver. Perdón. Y ahí está, ¿no? Se pegó en la parte de abajo. Pero obviamente aquí esto que es nombres, hay que corregirlo. Está el cero que hay que corregir. Exacto. Ya. El data frame, la estructura de un data frame tiene dos, ¿no? Tiene una fila y también tiene una columna. Columnas son verticales y filas son horizontales. Entonces, si queremos hacer el llamado, vamos a poner llamado, lo vamos a hacer utilizando el objeto datos y entre corchetes hay que señalar dos cosas. El primer número indica la fila. Por ejemplo, si colocamos datos 1, a ver, 2,3, por ejemplo. La primera corresponde a la fila y la segunda a la columna. Entonces, segunda fila, tercera columna. Nos va a botar la edad 20. Bueno, ahí está, ¿no? Si, Sí. si solamente colocamos 2, nos va a botar los datos correspondientes a toda la fila 2. En este caso, Pedro, ¿no? Toda la fila de Pedro. El número 2. Si le damos solo la columna, no le damos un valor al primer argumento, sino solo al segundo, nos dará información de toda la tercera columna. Ahí está, ¿no? Edad 20, 20, 23, 22. Entonces, nosotros queremos modificar la primera fila, no, perdón, la cuarta fila y la primera columna. ¿Por qué? Porque ahí está datos, ¿no? Datos, y en este caso el nombre 0. Entonces, este llamado también nos va a permitir poder asignarle o reasignarle. Por ejemplo, ahí colocamos Marco. Estamos diciendo que el elemento de la cuarta fila y primera columna sea reemplazado por este nombre o esta etiqueta llamado Marco. Entonces, cuando hacemos ello, ahora sí, ¿no? Ya el elemento de la cuarta fila, primera columna, lo ha reemplazado por Marco. ¿Ahí se logra entender? Sí, sí, sí. Ya.
Sí, le estoy siguiendo Ok, todo lo que está haciendo. Sí. ya. A veces es necesario de repente, por ejemplo, cambiar los nombres de las variables. Ujú, Entonces, a veces por comodidad resulta mejor cambiar los nombres de las variables. Porque a veces, por ejemplo, tienen nombres largos y a veces se utiliza abreviaturas para poder trabajar de manera más amigable. ujú. Entonces, si nosotros utilizamos la función names y colocamos datos, a ver, veamos qué es lo que pasa. Si coloca names a datos, le va a salir los nombres de, de las variables de la base de datos. Ujú, ¿De acuerdo? sí. Entonces, si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, aquí, ¿no? En vez de mate, a ver, vamos a cambiarle a todos, ¿ya? Vamos a, vamos a ponerle x1, x2, x3 y x4. Entonces aquí a names datos también se le puede hacer una reasignación, ¿no? Puede usar el igual y como vamos a utilizar una serie de información, vamos a usar un vector, entonces hay que concatenarlos. Ujú, Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner x1, x2, x3 y x4. Entonces, cuando ejecutemos, lo que va a hacer es cambiar los nombres de las variables del data frame. Ahora, si le damos en names de datos, ya los ha cambiado, ¿no? Y si ejecutamos, llamamos la base de datos, ya todos tienen el nombre que le hemos asignado. ajá. A veces, por ejemplo, hay variables con nombres largos y a veces uno prefiere trabajar con abreviaturas, que sea más familiar, ¿no? Por cuestión Sí, es de, más fácil. Ujú, por cuestión de estética o de espacio también algunos lo hacen. Ya. A ver, algunas características que tienen los marcos de datos es conocer sus dimensiones. Es sus dimensiones. Y para ello podemos utilizar la función dim, dim de dimension, ¿no? Y lo que nos va a mostrar es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Si le damos dim datos, aquí nos da 4, 4. ¿Por qué? Porque hay 4 filas y 4 columnas. ¿Ya? Ahora vamos a agregar una nueva variable más que sea carrera, por ejemplo, ¿eh? Vamos a agregar aquí carrera. A ver, voy a poner que hay administración y 2 que sean de higiene. Entonces por aquí a datos con el cbind agregamos la nueva columna llamada carrera. ujú. Ya está. Entonces ahora hay 5 variables, ¿no? Entonces si le damos dim, ahora las dimensiones han cambiado. Ahora hay 4 filas y 5 columnas. Ahí está, ¿no? Ujú, Entonces la primera es la cantidad de filas y la segunda la cantidad de columnas. A ver, luego, ya. Si queremos llamar directamente la cantidad de filas, podemos utilizar nrow datos. Nrow, número de filas, 4. Directamente lo llamo. O ncall,
que nos indica el número de columnas. ¿Ya? Ncode indica el número de columnas. Lo puede llamar de manera independiente o también con la función dim, ¿no? Ya dim les da los dos resultados. Bien, entonces, ¿allí se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Vamos ahora fusionar dos bases de datos. ¿Ya? Vamos a fusionar dos bases de datos. Entonces, para poder fusionarlos, necesitamos tener en ambas bases de datos una variable identificadora, como un código. ¿De acuerdo? Sí. Necesitamos un código. A ver, antes de crear la segunda base de datos, vamos a generar un código, un ID, ¿no? De identificador. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, el número 1, ¿sí, no? 1, una secuencia de números, pues, ¿no? Del 1 al 4. Ujú. Entonces, su código va a ser eso, ¿no? Entonces, datos, si bind, pero ahora vamos a poner en primer lugar el ID, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando hacemos esto va a agregar la columna, pero el orden es primero ID y luego los datos. Ahí está, ¿no? El ID es el número, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, a ver, crear una segunda base de datos. A ver, esta segunda base de datos también debe tener el ID correspondiente, así que lo vamos a replicar por acá. A ver, en esta segunda base de datos, por ejemplo, vamos a colocar información de la sede en la que estudian, que puede ser sede norte, sede norte, sede sur, sede sur también. Luego podemos crear también información sobre el, el sexo, ¿no? Que en este caso todos son masculinos. Vamos a repetir M 4 veces. Y vamos a llamarle datos 2. ¿Ya? Y acá utilizamos data frame. Data.frame. Y ponemos ID, sede y sexo. Y ahí está, datos 2. Está nuestra segunda base de datos, ¿no? ID, Ujú. sede y sexo. Ujú. Bien, entonces vamos a unir las dos bases de datos. Entonces, digamos, la variable que identifica a los elementos en ambos casos es el ID. Entonces, unir base de datos. A ver, para unir la base de datos vamos a utilizar la función merge. Ujú. Y tiene 3 componentes. La primera es la base de datos 1, en este caso datos. Luego el segundo argumento es la segunda base de datos, en este caso datos 2. Y el tercero es el identificador, el by.
O sea, ¿cuál es la variable que en ambos casos se está compartiendo? Entonces hay que ponerle entre comillas el nombre de esa variable, que en este caso es ID. Entonces, cuando hacemos eso, lo que va a hacer el R es acoplar a la primera base de datos la segunda base de datos. Y el orden o la secuencia va a ser esto de aquí conocido como ID. Entonces ahí está, ¿no? Ha jalado o añadido, de acuerdo al ID, la información de sede y sexo. Entonces, esto le resulta útil, por ejemplo, ¿no? A veces hay supongamos, ¿no? Vende productos, un hijo de farmacias, productos farmacéuticos, y cada producto tiene un código. Entonces queremos calcular la suma total de la sede norte y la sede centro. Entonces cada uno la información está separada, pero se puede unir con ese ID, ¿no? Con ese código. Y ya de esa manera se logra unir la base de datos cuando se tienen base de datos distintos. ¿Ahí se logra entender esto del merge? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, aquí en vez de tener 4, tenemos, por ejemplo, 6? A ver, imagínense que teníamos 6 datos en la, en la información de la base de datos 2. Y acá 4. A ver. ¿Qué pasó por acá? A 2 comas coloqué, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, a la base de datos 2 le he agregado dos elementos más, 2 elementos adicionales. Entonces, si uno la base de datos, veamos qué es lo que ocurre. A ver, solo muestra a los elementos que comparten el mismo ID, ya sea de la primera o la segunda base de datos. Entonces, esta función merge, si una data es más grande que la otra, lo que va a hacer es utilizar la información de los ID idénticos en ambas bases de datos. ¿Ya? O sea, ese es digamos, una característica de esta función merge. Ya, a ver, aquí cuando usted genera un script, hay un símbolo que es así como el disquete, ¿no? Entonces, cuando usted le dé ahí, le va a permitir guardar el script del R. Entonces, por ejemplo, podemos colocar clase 2, R-R, ¿no? Entonces, lo podemos guardar y ya ese script se ha guardado. Y cada vez que ejecute un nuevo código, aquí se va a hacer de manera visible el simbolito del disquete y tiene que guardarlo, ¿no? Para que el script pueda almacenar los códigos que se está empleando. Ya. Entonces, ¿hasta ahí le queda claro? Sí. Ya. Vamos a llamar los datos de tipo archivo de texto y archivo Excel. ¿De acuerdo?
llamado de datos del ordenador, ¿no? Ya. A ver, le voy a ver, esta sesión de Zoom, bueno, se va a terminar. Le voy a mandar un nuevo enlace Ujú.